Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En esta revisión, vamos a sumergirnos de lleno en el trastorno del espectro autista. Nuestro objetivo es muy claro: unificar la comprensión actual, desde la conducta hasta la biología molecular, para ofrecer una perspectiva que sea integral y, sobre todo, de vanguardia para nuestra práctica neurológica. Miren, este será nuestro mapa. Empezaremos con el fenotipo, o sea, las manifestaciones clínicas que nos llevan al diagnóstico. De ahí, vamos a profundizar en su sustrato biológico, la genética y las redes neuronales. Luego, exploraremos las fronteras más actuales de la investigación, que están en el metabolismo y la inmunología, para, al final, consolidar todo en una perspectiva de desarrollo. Y lo más importante, extraer conclusiones clínicas prácticas. Muy bien, entremos en materia. El punto de partida, como siempre, es la presentación clínica. Pero aquí, la idea es ir más allá de los meros criterios diagnósticos para analizar con mucha mayor profundidad los constructos psicológicos que de verdad definen el fenotipo del TEA. Como podemos observar en esta tabla, lo que ya está bien establecido en el dominio conductual son, claro, las diferencias en comunicación social y los comportamientos repetitivos. Pero, ojo, es crucial notar la heterogeneidad, en especial las diferencias por sexo, donde el camuflaje en mujeres es un factor clave. Y desde lo psicológico, las alteraciones en la función ejecutiva son un hallazgo muy consistente, y la lexitimia, nos ayuda a entender mucho mejor las dificultades en el reconocimiento emocional. Estos conceptos son clínicamente cruciales, de verdad. El camuflaje, por ejemplo, puede retrasar muchísimo el diagnóstico en mujeres, y además se asocia con un aumento de síntomas internalizantes como ansiedad y depresión. Luego está el burnout autista, que es una condición de agotamiento crónico con un impacto funcional tremendo. El monotropismo se refiere a este foco atencional profundo muy intenso. Y la teoría de la doble empatía, que es fascinante, postula que las dificultades de comunicación son bidireccionales, no un déficit exclusivo de la persona con autismo. Finalmente, la alexitimia, esta dificultad para identificar emociones, es un factor clave en la presentación social. Perfecto. Ahora avancemos para ver cómo todo esto se construye sobre un sustrato biológico. Vamos a pasar de la presentación clínica a los fundamentos genéticos y a la organización de las redes neuronales, que vendrían a ser como el hardware neurobiológico de todo el espectro. La base genética del TEA es, pues, innegable. Tiene una de las estimaciones de heredabilidad más altas entre todas las condiciones del neurodesarrollo. Sin embargo, esto no significa que sea una herencia simple. La arquitectura es complejísima, involucrando tanto riesgos poligénicos comunes como variantes raras que tienen una alta penetrancia. A pesar de la inmensa heterogeneidad genética, hablamos de más de 200 genes de riesgo identificados, estos convergen en un número bastante limitado de vías biológicas críticas. Estas vías son fundamentales para el desarrollo y la función neuronal. Regulan todo, desde la estructura misma de la sinapsis hasta la expresión de los genes. Y esto, claro, nos da pistas sobre los mecanismos centrales de la condición. Y esto nos lleva directamente a un hallazgo neurológico que es central: la conectividad cerebral atípica. El TEA se concibe cada vez más como una condición de disfunción de redes a gran escala, más que de déficits en regiones aisladas del cerebro. Los hallazgos sobre hipo versus hiperconectividad han sido un poco equívocos, pero el panorama se va aclarando. La verdad es que no es una simple dicotomía. Lo que la evidencia sugiere es un patrón complejo de reorganización, una hipoconectividad a larga distancia que afecta la integración global y que coexiste con una hiperconectividad local o a corta distancia, sobre todo en regiones sensoriales. Por supuesto, este patrón va cambiando con la edad, el estado de la tarea y la región cerebral específica que estemos viendo. La narrativa ahora tiene que expandirse. Estamos cambiando de un modelo puramente neurocéntrico a uno que reconoce al TEA como una condición que involucra sistemas de todo el cuerpo. Las fronteras de la investigación actual están justo en la intersección del cerebro con el metabolismo y el sistema inmune. La evidencia sobre anomalías metabólicas es cada vez más y más sólida. En subgrupos de individuos con TEA se reporta de forma muy consistente disfunción mitocondrial, un aumento del estrés oxidativo y vías alteradas del folato y la metilación. Estos procesos son clave para la bioenergética y la regulación epigenética neuronal, así que su alteración tiene un impacto directo en cómo funciona el cerebro. Si profundizamos en estos dominios, vemos que la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo son hallazgos recurrentes. Y en el campo inmunológico, la neuroinflamación y la activación inmune materna están claramente vinculadas al TEA. El gran desconocido, lo que sigue siendo un desafío para la investigación, es la causalidad. ¿Son estas anomalías la causa,
la consecuencia, o quizá parte de un mecanismo compensatorio? El mecanismo de activación inmune materna es uno de los factores de riesgo mejor establecidos. La cascada es bastante clara. Una respuesta inflamatoria en la madre durante el embarazo puede liberar citoquinas que atraviesan la placenta. Estas alteran procesos críticos del neurodesarrollo fetal como la poda sináptica y la migración neuronal, lo que finalmente incrementa el riesgo de TEA. Ahora, el reto es integrar todos estos dominios en una trayectoria cohesiva. Y es que el TEA no es una condición estática, se despliega y evoluciona a lo largo de todo el ciclo vital, desde la vida intrauterina hasta el envejecimiento. Esta línea de tiempo nos ilustra muy bien la dinámica del TEA. Inicia in utero con influencias inmunes y metabólicas. Durante los primeros 2 años vemos un patrón de sobrecrecimiento cerebral atípico. La pubertad emerge como un periodo particularmente sensible, donde los cambios hormonales pueden exacerbar los síntomas. Y ya en la edad adulta, la investigación emergente sugiere un posible riesgo de envejecimiento cognitivo acelerado. Y con esto llegamos al final de nuestra revisión. El objetivo ahora es destilar toda esta compleja evidencia en conclusiones que sean prácticas y accionables para nosotros, los neurólogos, en la práctica del día a día. Para resumir, estos son los mensajes clave para llevarse. Primero, debemos entender el TEA como una condición neurobiológica heterogénea. No es, y hay que insistir, un trastorno puramente conductual. Segundo, la presentación varía, especialmente por sexo, así que el camuflaje debe estar en nuestro radar diagnóstico. Tercero, a nivel cerebral pensemos en términos de redes a gran escala, no de lesiones focales. Cuarto, y mirando hacia el futuro, las vías metabólicas e inmunes son dianas prometedoras para la intervención. Y finalmente, una perspectiva del ciclo vital es indispensable para un manejo efectivo a largo plazo. Y cerramos con una pregunta que sin duda definirá la próxima década de investigación y práctica clínica. El gran reto que tenemos enfrente es pasar de un diagnóstico categórico a una neurología de precisión, usando toda esta vasta heterogeneidad biológica para estratificar pacientes y finalmente personalizar las intervenciones. Esta revisión se basó en referencias clave de la literatura reciente. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.